Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para hacer una pequeña entrevista. Nos interesa bastante en relación a lo que es la juventud guatemalteca. Hay algunos aspectos muy interesantes que vamos a abordar en esta entrevista. Nos encontramos aquí con el doctor Jaime Gómez, quien es investigador en esta área, y también tenemos al ingeniero Álvaro Ordóñez y servidor Gustavo Méndez. Doctor Jaime Gómez, bienvenido. Queremos platicar un poquito en relación a lo que es la juventud guatemalteca, algunos contextos, en el contexto en el que nos encontramos aquí en Guatemala. Vamos a hablar un poquito sobre juventud y machismo, y quisiéramos hacerle algunas preguntas interesantes, ¿verdad?, que usted tuviera a fin contestarnos. Por ejemplo, diríamos, ¿cuál cree usted que es el planteamiento histórico en relación al machismo? El tema del machismo y de la juventud es un tema que uno considera siempre relevante y siempre actual. Guatemala es un país con una raíz histórica muy bien definida, probablemente es de los más definidos entre muchos países. Y 4 cosas del contexto. Primero, somos un país en donde conviven varias culturas, desde la cultura maya, la cultura garífona, la xinca y la no indígena, que a través de los años se han venido amalgamando en una sociedad que es sumamente heterogénea y que la han definido como pluricultural. El segundo contexto es que somos un país de jóvenes. En realidad, la media de edad demuestra que la mayor parte de la población en Guatemala es una población que se considera joven. Y eso es muy importante porque los últimos estudios, por ejemplo, el último informe de desarrollo humano del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, demuestra que es un país de jóvenes, pero lamentablemente es un país en el que no hay muchas oportunidades para jóvenes. No hay, digamos, una oportunidad muy grande de educación, no hay una oportunidad de trabajo, y por eso muchos de nuestros jóvenes tienen que salir del país. Pero la tercera cosa es que también tenemos como característica social que nuestras relaciones de género se han construido en base al patriarcado. Y las personas que estudian esto con más detenimiento siempre han definido al patriarcado como un sistema social basado en la dominación de los varones o de los hombres hacia las mujeres. Y esto es algo que, como se construye socialmente, también se transmite socialmente en todos los ámbitos de la vida de la sociedad y en todas sus instituciones, comenzando desde la familia, de lo cual creo que podemos hablar más adelante. Y la cuarta cosa que tiene interés en este tema es que evidentemente en los últimos años sí hemos estado asistiendo a muchos esfuerzos de diferentes instancias que están promoviendo la equidad de género. Entonces, en un país tan multilingüe, pluricultural, en un país en donde la mayoría es joven, pero donde lamentablemente la mayoría de jóvenes no tiene oportunidades, en un país en donde las relaciones de género se han construido históricamente basadas en el dominio del varón, y en este país en el cual básicamente se siguen haciendo o se están haciendo esfuerzos por por lograr una mayor equidad en oportunidades, en educación, en empleo para mujeres. Yo pienso que por ahí encontramos nosotros la raíz histórica del machismo en este país. La segunda pregunta, doctor, ¿cómo se manifiesta el machismo socialmente en la actualidad? Bueno, nosotros pienso yo que tenemos varias manifestaciones de lo que se puede llamar este sistema patriarcal machista en este país. Por ejemplo, aunque no tenemos estudios muy específicos porque siempre existe un ámbito en el cual no se conoce, la violencia contra la mujer en Guatemala sí está adquiriendo tonos cada vez más altos. Por ejemplo, el femicidio, que ha llegado a tener que convertirse en un hecho tan fuerte y tan condenado que hasta existe una ley específica en contra de él. Sin embargo, todos los casos de violencia intrafamiliar, todos los casos de violencia psicológica, de violencia económica, todos los esfuerzos por de alguna manera limitar la agresión sexual hacia las mujeres, en realidad no son más que manifestaciones de esta cultura en la cual nos hemos formado la mayoría de varones, que tiene como por objeto mantener siempre en estado de sumisión a las mujeres. Pero más adelante, o por lo menos de otra manera visto, también hay otro enfoque o hay otra manifestación muy clara en la falta de oportunidades para las mujeres. No es hasta hace muy pocos años que se hacen esfuerzos por educar a la niña, porque en el común de la gente el tema de educar a las niñas no era la prioridad.
De hecho, hay enormes bolsones de analfabetismo, básicamente de mujeres, porque las señoras mayores, por lo menos de unos 30 años, vienen o son producto de un sistema social en el cual la educación de la mujer nunca se considera una prioridad. Sin embargo, todavía tenemos que asistir a otro evento ahora, y es el evento provocado por la migración. Evidentemente han migrado más hombres hacia el extranjero, aunque en los últimos años también ha incrementado el número de mujeres. Sin embargo, aún a la distancia uno conoce y sabe, y lo hemos estudiado, cómo es que el sistema de dominación es tan fuerte y las mujeres están, digamos, tan condicionadas por el medio, que aún a los miles de kilómetros en donde viven los esposos o su pareja, ellos todavía son los que dan órdenes, ellos todavía son los que condicionan el uso del dinero, por ejemplo. Ellos son los que tienen que ser consultados para toma de decisiones, incluso de cosas que se podrían considerar urgentes. Por ejemplo, en casos en que hemos encontrado niños con desnutrición aguda, muchas veces las señoras no toman la decisión de que el niño vaya a un centro de salud o a un servicio de salud, simplemente porque tiene que consultarlo con el esposo que está en Estados Unidos. Esa es otra manifestación clara del machismo. Otra más: los embarazos en adolescentes, que de alguna manera significan también la pérdida de la posibilidad de la niña de poder defenderse de la agresión sexual de un mayor. Ese es tal vez es una de las caras más dramáticas, más tristes y por supuesto más repudiables de este sistema machista. El hecho de que hayan tantas madres solteras también manifiesta cómo los hombres tienen un sistema social aprobado en el cual no importa embarazar a una mujer, ya que esto no conlleva ninguna responsabilidad. En todo caso, la responsable es la mujer. Así que si lo vemos desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la vida hogareña, desde el ámbito de la conducta sexual, notaremos muchísimos rasgos de machismo en esta sociedad que sigue avanzando, quizás muy lentamente para el gusto de algunas, pero que nos invita siempre a trabajar en pro de una equidad de género. Le agradecemos por esas respuestas tan interesantes que nos ilustran cómo está la situación en nuestro Guatemala, en nuestra juventud guatemalteca. Ahora hay algo también muy crucial que quisiéramos que usted nos abordara en relación a qué podemos hacer en relación con este fenómeno del machismo, de este patriarcado en el que vivimos. ¿Cuáles serían sus observaciones para solucionar este tipo de problema? Un problema tan enraizado socialmente no puede tener más que una respuesta de la sociedad entera. Uno podría hablar por lo menos de 3 ámbitos en donde la solución es factible y yo pienso que es absolutamente necesaria. Primero, el ámbito de la sociedad en general, en donde la promoción de los derechos humanos fundamentales, y en este caso la información relacionada con los derechos humanos, es absolutamente indispensable para que los medios de comunicación y todas las instituciones que tienen que ver con el trabajo con personas puedan hacer promoción de los derechos humanos. Hasta que nosotros no consideremos como hombres que las mujeres son iguales o tenemos los mismos derechos, tenemos la necesidad de tener las mismas realizaciones y tenemos en todos los sentidos la posibilidad de llegar a tener los mismos triunfos, hasta ese momento no lograremos una sociedad equitativa. Segundo, las instituciones, particularmente, por ejemplo, la escuela, la universidad, la iglesia, tienen un papel fundamental en esto de la promoción de la equidad. Es básicamente una construcción social a la cual hemos contribuido todos la misma escuela. Por ejemplo, hay muchos estudios que hablan del lenguaje sexista en el que se elaboran los textos escolares en los cuales se hace la primacía del varón sobre la mujer. Y este tipo de cosas que parecen mínimas, que a algunos hasta le parecen una necedad, son las que como sociedad tendríamos que revisar si queremos un cambio real de paradigmas o de estereotipos, como usted ha dicho. En este sentido, la educación es, para mi gusto, el vehículo fundamental, y todas las aulas, y por ende todos los maestros y todas las maestras, deberíamos de estar abocados a la tarea de hacer un trato equitativo, de hacer una promoción de la equidad y fundamentalmente de hacer la promoción de los valores y de los derechos humanos que como hombres y mujeres tenemos. La iglesia,
La iglesia tiene que romper con estos paradigmas en los cuales los varones tienen primacía sobre la mujer, y deberíamos de tener un diálogo abierto en el cual se pudieran revisar las posiciones, digamos, en torno a esta supremacía, de tal manera que se mantenga el orden sin tener que ofender o sin tener que denigrar o sin tener que hacer perder la dignidad a nuestra compañera, en todo caso a la mujer. En tercer lugar, la familia. La familia también, porque lo que también se ha demostrado es que fundamentalmente es en la familia en donde los patrones educativos influyen tanto, que esa es la marca que nosotros llevaremos casi de por vida. Si nosotros seguimos asistiendo al espectáculo de hombres agresivos, si seguimos asistiendo al espectáculo o al modo de vida en el cual las mujeres siguen siendo solamente amas de casa, entre comillas, o seguimos asistiendo a la educación intrafamiliar en la cual se le pregunta al niño desde pequeño cuántas novias en plural tiene, y se le dice a la niña que ella solo puede tener un novio, etcétera. Con esos pequeños detalles, lo que viene es, y lo que se hace necesario es una profunda reflexión en torno al papel de padres y de madres en función de evitar, prevenir y en todo caso erradicar la inequidad de género y esta falta de oportunidades. En Guatemala nosotros tenemos un problema bien descrito y que se resume en una oración. En Guatemala es terrible ser mujer, pero mucho más terrible es ser mujer y ser pobre. Pero la triple exclusión de la que hablan muchos teóricos y teóricas es: en Guatemala lo peor es ser mujer, ser pobre y ser indígena. Y para mi gusto todavía le podría incluir una cuarta, que es mujer, pobre, indígena y del área rural. En esas 4 dimensiones uno puede medir la falta de equidad y en todo caso el machismo de esta sociedad, que necesita, usando un lenguaje empresarial, necesita una reingeniería y necesita una revalorización de todos estos atributos y virtudes que nos hacen personas, porque de lo contrario no lograremos erradicarlo. Y muchas gracias. Queremos agradecerle, doctor Jaime Gómez, por esta entrevista de parte del doctor Gustavo Méndez y de su servidor Álvaro Ordóñez, que son respuestas que nos servirán a la reflexión con los compañeros maestrantes y a ustedes. Gracias por su atención. Feliz día.